por vuestra presencia, tanto a las personas que estáis aquí de forma presencial como a las personas que nos acompañan online. Oímos que se sigue conectando gente. Estaban previstas alrededor de 14 conexiones online desde toda la provincia de Huesca. Soy Marta Peña, soy la gerente de Cádiz Huesca y me acompaña Amparo Roy, que, bueno, como sabréis todos y todas, es la directora de Servicio Provincial de Educación de Huesca. Hoy estamos aquí para hablar de un tema importante que nos preocupa, el tema del acoso escolar. Pensamos desde Cádiz que es importante que esta cuestión tan trascendental la abordemos en colaboración todos los sectores afectados, obviamente el sector educativo, las entidades de discapacidad. Bueno, pues estamos a vuestra disposición para seguir trabajando de forma conjunta y colaborar para intentar entre todos erradicar estas situaciones. Bueno, hay datos, luego mi compañera Bea hablará más en profundidad de esta cuestión, pero hay datos que nos preocupan, como algunos estudios que ponen de manifiesto que el 80% de las personas con discapacidad podrían haber sufrido acoso. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de la Comisión de Educación de Cádiz por el trabajo que habéis hecho para elaborar esta guía. Gracias también a la Dirección Provincial y específicamente también a la Unidad de Programas Educativos por vuestra colaboración en la tarea también de revisión de la guía y de aportación de contenidos. Bueno, para nosotros es fundamental trabajar así, trabajar en red. Os damos también las gracias por haber formado parte o formar parte del grupo de educación del proyecto Huesca Más Inclusiva, que es un proyecto muy relevante para Cádiz y que está estructurado en torno a grupos de trabajo y, bueno, desde el principio habéis estado trabajando en el grupo de educación y también os damos las gracias por eso. Y ya, sin más, voy a dar paso a Amparo. Cuando quieras, Amparo. Sí, yo creo que ahora. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo mismo, lo primero reiterar las gracias, pero por mi parte y por educación, de que nos hagáis partícipe de cualquier tipo de iniciativa y más como la que estamos hoy aquí. Bueno, desde educación es verdad que en estos últimos años, ya no voy a referirme al COVID, que ya parece algo lejano, pero realmente los procesos sociales que se han ido dando en torno a las circunstancias que se han vivido han dado lugar pues bueno, a hacer más relevante ciertos casos a lo mejor de acoso que antes, según los datos incluso que estoy viendo ahora, aparecían y se mostraban, pero ahora son mucho más visibles. Desde educación lo que se ha intentado es que sean visibles, es decir, que nadie quede invisible ante cualquier tipo de situación en la que se sienta acosado o con, bueno, pues maltratado, voy a utilizar esa palabra, maltratado. En cuanto a personas con discapacidad, pues bueno, yo creo que todos estamos en el mismo grupo y todos tenemos que ser, pues bueno, tratados igual. En principio, cualquier tipo de guía, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de apoyo que podamos recibir en educación y que, como tú muy bien has dicho, Marta, trabajamos todos con el mismo objetivo, yo creo que será muy bienvenido y es un recurso que seguramente, pues bueno, será fundamental para poder aplicar en las aulas. Lo dicho, trabajáis en esta línea, nosotros trabajamos en esta línea, ha hecho visible muchos más casos en estos 2 últimos años, como bien dices, y como los datos están ahí. Y yo creo que al final muestra que la situación en nuestros centros, pues bueno, es complicada para muchos alumnos y alumnas. Es verdad que es muy complicada, pero bueno, yo creo que estamos todos en la misma línea de poder solucionar o por lo menos acompañar para que muchas de las situaciones se mejoren. Nada, acabar con un tono positivo. Yo creo que es fundamental seguir trabajando en colaboración con vosotros. Como dices muy bien, en Huesca Más Inclusiva me siento implicada porque empecé hace muchos años desde directora de centro y luego en la UPE y luego hemos seguido. Y yo creo que es la línea que hay que seguir y, bueno, pues por nuestra parte, adelante y cualquier cosa que se necesite. Gracias. Muy bien, gracias, Amparo.
Bueno, pues ahora van a subir Beatriz Elorro, que es la responsable de educación en Cádiz, y Jorge Arbués, también responsable de temas relacionados con educación en la Asociación Down Huesca y también miembro de la Comisión de Educación de Cádiz, y ya ellos van a tratar más en profundidad lo que es la guía y el resto de contenidos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero, bueno, ya me ha presentado Marta, pero soy Bea, la responsable de Comisión de Educación de Cádiz, y me acompaña Jorge. Y bueno, y aquí también están más compañeros de la comisión, que si queréis participar en algún momento, queremos que sea un espacio abierto a que participéis, a que podamos reflexionar juntos. Luego sí que trasladaremos una parte de preguntas en las que pues intentaremos que desde también a través de online, que están ahí un poco controlando que todo se escuche, si hay algún problema a través del chat o alguna intervención, pues Ana nos lo comunica, ¿vale? Y desde aquí lo mismo. Bueno, como ha comentado Marta, esta guía la elaboramos desde la Comisión de Educación y Formación de Cádiz, dentro del marco del Huesca Más Inclusiva. Al final lo que quisimos realizar era un documento que sirviera principalmente de apoyo a la labor docente y dirigido tanto a profesorado como a familias. Al final lo que queremos conseguir es, a través de la sensibilización, como algo previo, como prevenir, ¿no?, los casos de acoso que puedan existir. Vamos a pasar. Pensaba que ya se estaba viendo esta parte de las... Vale. De las 29 entidades que integran Cádiz, vinculadas a la discapacidad y a la dependencia, son 11 las que participan en la Comisión de Educación y Formación, y son las que han participado en la elaboración de la guía, ¿vale?, que tenemos al final como objeto, en colaboración dentro del proyecto del Huesca Más Inclusiva, trabajar y dar a conocer en las aulas el ámbito de la discapacidad. Creemos que además trabajar en las aulas es lo más importante, también como una etapa en la vida de ir incluyendo, ¿no?, ese respeto a las diferencias. Dentro del proyecto de Huesca Más Inclusiva, y en colaboración también con Dirección Provincial, participan otros órganos colaboradores, como son la Ciudad de los Niños y de las Niñas, bibliotecas municipales de Huesca y la Universidad de Zaragoza. Y con ellos pues elaboramos diferentes acciones en coordinación con la comisión. Principalmente nuestras funciones y nuestras acciones se centran en sensibilizaciones escolares, dirigidas tanto al alumnado como a profesores, en jornadas de formación dirigidas a profesionales de la educación. También desarrollamos 2 programas de promoción de la lectura en colaboración con bibliotecas municipales, como son el Club de Lectura Más Inclusivo y el programa Déjame que te cuente. Del programa Déjame que te cuente, que lleva desde el del año 2017 activo, han participado 350 personas con discapacidad. Estos programas de lectura son dinamizados en algunos casos por estudiantes de la Universidad de Magisterio, en colaboración con la Universidad de Zaragoza. También participamos este año y en otras convocatorias en el Día del Juego en la Calle, dinamizando juegos. Fue el pasado 3 de mayo. Y también luego, en cuanto a acciones más concretas, pues elaboramos material de sensibilización, como sería el caso de la guía, y otros que utilizamos en las sensibilizaciones escolares, como es el material didáctico del mundo de Pepa, que conoceréis muchos de vosotros. Nuestra intención es seguir continuando, como habéis comentado, en seguir elaborando tanto documentos como acciones conjuntas para promover esta educación inclusiva, que es como el eje motor, ¿no?, de este grupo. Y bueno, de cara a próximas acciones que tenemos previstas, pues sería seguir realizando alguna jornada de educación inclusiva. Ya se realizó una y nos gustaría seguir realizando más.
Y bueno, de cara al año que viene lo que hemos hecho ha sido crear como un documento que agrupa todas estas actividades de sensibilización, que quizás se llame centros más inclusivos, y al final será agrupar pues todo ese material de sensibilización que tenemos, ¿vale? De cara al año que viene y a próximos cursos. Otro de los datos, solo este curso, del curso 22-23, ya hemos llegado, ¿no?, a 180 alumnos en estas sesiones de sensibilización. Y ahora vamos a contextualizar después de comentar un poco, ¿no?, quién lo hemos elaborado y estas colaboraciones, y por qué uno de los motivos que nos ha llevado a elaborar esta guía es un poco, a través de estas cifras y de estos datos, ver la situación que ahora mismo tenemos, ¿no?, sobre el acoso. Como sabéis, el protocolo de actuación frente al acoso escolar es el mismo para todo el alumnado, tengas discapacidad o no. Entonces, esa primera cifra, en 2022, 1.207 alumnos, el global, sufrieron acoso escolar. Al final son cifras, como ha dicho Amparo, ¿no?, que cada vez se están haciendo más visibles y se conocen por los protocolos que se activan, entonces activados, y que se hayan notificado 1.207 alumnos. Unido y que llega a todo el alumnado, el 70% lo cuenta, pero tarda 13 meses en pedir ayuda. Entonces, al final de esa cifra, ¿no?, lo que podemos deducir es que puede haber otros detrás que no lo han contado o que están en ese proceso, ¿no?, de contarlo o no. Entonces puede haber muchos más. Luego, ya centrado en alumnado con discapacidad y en concreto con alumnado con autismo, esto es un estudio americano, el 46,3% del alumnado con TEA sufre bullying frente al 10,6% de los estudiantes sin discapacidad. Y unido a este dato, de este 46,3%, ¿no?, de alumnado que sufre acoso, el 33,5% no sabe identificar si es víctima de acoso. Esto también es una de las cosas que hace que el alumnado con discapacidad sea también más vulnerable, ¿vale? La dificultad de detección de ellos mismos de identificar si sufren situaciones de acoso. Unido al dato que antes ya ha comentado Marta, se aseguran que el 80% del alumnado ha podido sufrir acoso escolar. Y en este porcentaje, de alumnado con discapacidad, algunos sí que pueden estar, el estudio hablaba de que pueden estar en etapa escolar, pero otros ha sido algo que han identificado a posteriori, unido a lo que decíamos del alumnado con autismo, ¿no?, por el problema o la dificultad de identificar si son víctimas de acoso. 6 de cada 10 se ha prolongado durante años, más allá de la etapa escolar o del colegio, y una cuarta parte confiesa haberse sentido aislado, excluido y rechazado. Vale. Y luego, ya centrado en datos y en cifras en Aragón, que esto también facilita a la unidad de programas educativos que nos han hecho llegar estas cifras. En Aragón existe un teléfono contra el acoso escolar. Además, luego Jorge ya se centrará en la parte de la guía y de los recursos que hemos elaborado, pero hemos hecho un cartel con recursos de atención y de ayuda, y por supuesto aparece el teléfono que hay en Aragón para activar los protocolos de acoso, ¿vale? De los 7 cursos que lleva funcionando, ha recibido 2.183 llamadas, de las cuales 276 sí que se han notificado de acoso. Y sí que era curioso esto, leyéndolo cuando trasladaron estas cifras, que es verdad que recibe más llamadas, pero baja el número de casos confirmados. La DGA hablaba de que esto quizás se deba a que hay más sensibilización social. Bueno, y ya centrándonos en las cifras de acoso, este año notificaciones de protocolo que se hayan activado el protocolo de acoso ha habido 389. Desde el curso del 18 al 19, que es cuando tenemos las cifras, ha subido en 180 casos. Es cierto que esto sí que denota que estamos en una situación que el acoso pues sí que está incrementándose, o al menos ha subido el número de casos. En la provincia esto es el global de Aragón, en la provincia de Huesca
79. Y luego, en cuanto a las etapas que sufren, ¿no?, los alumnados más acoso, es principalmente en secundaria, en los cursos de primero y segundo de la ESO, seguido luego de la etapa de primaria y principalmente en los últimos cursos, quinto y sexto. Y bueno, de todos estos datos, ¿no?, el que tenemos las notificaciones de acoso que inician el protocolo, se ha iniciado en el 86%. Y luego sí que la parte de solicitar asesoramiento lo solicita solo un 26%. ¿Vale? Bueno, si queréis en este caso ahora comentar alguna cosa, lo que hemos dicho, podemos comentar. ¿Vale? O a través del chat, Ana, si te dicen alguna cosa desde... Vale. Uy. ¿Esto qué ha pasado? No, pero muy hacia adelante nos hemos ido entonces. Sorpresa. Nos hemos ido hasta el final. Vale, sí. Vale, pues después de contextualizar un poquito ¿no?, la situación en la que estamos, aprovechando que el 2 de mayo es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, lanzamos un vídeo que os pondremos ahora para promocionar de la guía y elaboramos una campaña, ¿vale?, que también Unidad de Programas Educativos nos ayudó a moverla a los centros. Y bueno, vamos a empezar por el vídeo para que lo veáis. Esto mejor lo va a controlar Ana. ¿Sabías que las personas que sufren acoso escolar tardan una media de 13 meses en pedir ayuda? En España sufren acoso escolar un gran número de estudiantes y este número se incrementa en las personas con discapacidad. La Comisión de Educación y Formación de Cádiz-Huesca ha desarrollado una guía contra el acoso escolar que incluye información, consejos, herramientas, actividades y dinámicas para prevenir el acoso escolar, centrado en la discapacidad. Algunos de sus objetivos son promover un trabajo conjunto para que tener discapacidad no implique sufrir acoso escolar y proporcionar estrategias de apoyo y materiales de sensibilización para modificar actitudes respecto a la discapacidad. Si perteneces al mundo de la enseñanza, como profesional o familiar, y crees que puedes influir en la prevención del acoso escolar, no dudes en descargar esta guía gratuita en la web de Cádiz, porque fomentar un clima de convivencia y valores permitirá interiorizar las diferencias y respetar a todo el mundo por igual. Vale. Bueno, pues al final ¿no?, lo que denota el vídeo y la elaboración de esta guía es un poco lo que queríamos de romper, ¿no?, esa visión sesgada a veces entre otros y nosotros, y al final hablar de un conjunto, ¿no? Y cuando hablamos en educación muchas veces de las necesidades educativas especiales, pues centrarlas más en las necesidades educativas personales de cada persona. Y bueno, pues unido a este vídeo elaboramos esta campaña que consistía en o pintarse en la mano un acoso escolar tachado o no al acoso escolar, con el hashtag de Stop al Acoso Escolar. Y bueno, se lanzó a través de todas las redes de la coordinadora y tuvimos pues bastante repercusión. Bueno, pues colaboraron entidades de la Comisión de Educación y también colegios. Hemos puesto fotos de un colegio de Sabiñánigo y también de Monzón, que participaron en la campaña. Y bueno, en cuanto al alcance que tuvo la campaña este año, el total fueron a casi 4.000 personas. Seguiremos realizando alguna campaña a ver de cara al próximo año que se nos ocurre. Y ya ahora esta parte voy a dar paso a Jorge, que sí que va a centrar en explicar. Luego al final hemos dejado algún ejemplar de la guía, por si queréis cogerlo, ¿vale? Y al terminar el acto también se publicará, va a ser una guía de descarga gratuita. Y eso, como hemos dicho, está dirigida a profesorado y a familias, pero al final es algo para todos. Así que luego si queréis cogerlo, y ahora Jorge os cuenta un poquito más.
Bueno, casi que está explicada ya casi la guía de todas las explicaciones. No, ya está. Ah. ¿Se oye? Sí. Pero hombre, aquí se me oirá seguro. Vale. Vale, bueno, yo creo, así un poco más incómodo. Bueno, yo soy Jorge Arbues, estoy dentro de la Comisión de Huesca Más Inclusiva y en la Comisión de Educación de Cádiz. Dar las gracias a todas las instituciones, a Cádiz, a Educación, a los centros escolares, equipos de orientación que están dando todo de sí para el trabajo con las personas con discapacidad. Aquí presentamos la guía de acoso y discapacidad, que digamos que tiene la justificación de que el acoso ahora es más visible, y si lo hacemos mucho más visible, todas las cosas o problemas que surgen es cuando se puede haber más sensibilización y más formación, más información, y estar un poquito más cerca de todas estas personas que sufren acoso. Y más lo importante es que haya una prevención, una sensibilización tanto del profesorado, del alumnado y también de las familias, ¿vale? Porque son los núcleos sociales donde ahí se van a formar los alumnos y los ciudadanos, digamos, del futuro. Es importante eso. Aquí con la guía pues es un granito de arena que intentamos ayudar al profesorado, a las familias o a cualquier ciudadano de la sociedad para poder ayudar en cualquier caso, ¿vale? Porque en cualquier caso y en cualquier situación pues, podemos estar en la situación de acosado, de testigo o de profesor que es testigo o en una familia que lo ve cuando estamos con hijos o amigos de algún familiar. Entonces todos somos parte y todos somos culpables en resumen, ¿vale? Esta guía, ¿qué es lo que quiere? Pues dar información, dar formación, digamos, lanzar una mano y una ayuda a todo el que necesite, ¿vale? Pensamos que en el contexto educativo o todos los contextos o agentes educativos, más en el contexto educativo con el profesorado, equipos de orientación, educación, por parte de la administración es muy importante porque los alumnos en esa etapa educativa, tanto primaria como secundaria, es donde se están formando en valores y el respeto a esa diversidad, que hay que explicar que es una diversidad natural, que está en la sociedad, que está en las aulas. Todos tenemos derecho, nadie somos más que nadie, y si se visibiliza más y estamos más sensibilizados, yo creo que iremos a una sociedad mejor, que muchas veces estamos viendo que hay más superioridad de unas personas que otras por tener una discapacidad o capacidades diferentes. Siempre para el estudio del acoso es difícil, es importante trabajar en red y en equipo, y cualquier persona es importante para trabajar en ello, ¿vale? En este, por ejemplo, grupo de comisión de Huesca Más Inclusiva y de educación, a lo mejor, bueno, yo desde aquí a lo mejor podría trasladar que para ser a lo mejor más inclusivo tendrían que entrar también personas con discapacidad para que nos puedan dar los sentimientos que surgen ahí en la etapa educativa y darnos información de lo que perciben ellos. Pero bueno, eso es un trabajo conjunto que haremos en red. Pero importante eso, el trabajo en red. Muy importante lo que hemos dicho para esta guía, sensibilizar el profesorado a los alumnos. Desde la Comisión de Cádiz de Educación se hacen sensibilizaciones a todos los centros que lo piden. No pasa nada por pedir 100 sensibilizaciones, porque ahí estaremos para hacerlo, ¿vale? Porque estamos para ello y estamos en pro de esa formación y esa sensibilización. Y muy importante también las familias, porque las familias en casa también dan una imagen y son modelo, tanto el profesorado en el contexto educativo y las familias, padres, madres, en el contexto, digamos, en casa, donde en relación a sus conductas y a sus opiniones pueden, digamos, formar de una manera u otra a esos alumnos y a esos ciudadanos del futuro.
En la guía, no sé si puedes pasar. Bueno, si no esto. En la guía hay bastantes recursos. Puedo, pues por ejemplo, bueno, siempre dijimos que lo queríamos hacer muy visual, aunque se alargaba a 60 diapositivas o 60 páginas, a que sea muy visual y luego cada centro escolar, cada profesor o cada equipo de orientación lo puede utilizar, puede coger 2 páginas o 3 páginas, porque no es, digamos, ninguna guía, ningún libro, ni ningún profesional es la panacea y nos va a resolver todos los problemas. Entonces, de una cosa podemos coger una, de otra. Entonces aquí hay información, formación, hay un montón de herramientas, hay enlaces, ahí, digamos, se exponen qué roles hay entre el alumnado, que puede haber acosador, acosado, testigos, profesorado, pues un poquito más de, o sea, sería un poquito más de determinación y de explicación cuáles son esos roles. Luego hay un montón de formas de acoso. Ahora está con las nuevas tecnologías, muy importante. También los centros escolares, que lo conozco, y con la administración también, la Policía Nacional está haciendo campañas sobre esos nuevos acosos, y entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Y después, aquí, por ejemplo, pues tenemos consejos que se le pueden dar a los agresores, consejos a las víctimas, consejos a los testigos. Muy importante ahí la visión de los testigos, también porque es difícil entrar, por ejemplo, en un acoso y decirle al acosador algo, más a lo mejor se va a decir al acosado, pero es importante estar allí y no dar la vista hacia otro lado. Luego también es importante el recurso o una plantilla que hemos sacado para que se puedan poner en todos los centros escolares, también para dar más visibilidad, con teléfonos, con códigos QR, donde nos enlazan a herramientas o enlaces de ayuda aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya aparte, pues la parte, digamos, que más gusta o más aprecian el profesorado y todos, porque es aplicable al aula, pues son todas estas actividades con cortos, con role-playing, haciendo tipo de teatralización de alguna escena de acoso. Luego también importante trabajarlo desde la educación emocional, ¿vale? La inteligencia emocional, el desarrollo emocional ahora se está trabajando mucho en las aulas, y también el respeto a la diversidad, también la empatía, la de ponerse en el lugar del otro, es muy importante cuando, por ejemplo, los agresores es que no se ponen en la piel del otro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, las personas con discapacidad también estamos trabajando mucho la educación emocional, y hay una gran variabilidad emocional dentro de las personas con discapacidad. Entonces, eso también lo queremos trabajar, pero hay que trabajar con todos. Y a ver, ¿puedes pasar? Después, dentro de la guía, vale, parece que esta es la última, ¿vale? Pues eso, que la guía, digamos, en resumen, que es un nuevo recurso para poder utilizar en las aulas, que nos pueden pedir ayuda en todo lo que sea. También, si alguien quiere entrar en comisiones de Huesca más inclusiva o ayudar en las sensibilizaciones o pedir cualquier ayuda, que no pasa nada, porque estamos digamos a todo lo que requiere, más en el acoso y discapacidad, porque es una cosa o una población que creemos que es más vulnerable, que siempre ha habido acoso, que ahora se está visibilizando más con datos y se puede llevar a cabo más actividades, pero no cuando surge un caso después poner protocolos para hacerlo. Intentamos hacer un poquito de prevención, que ya se está haciendo, pero a lo mejor creemos que esa educación en valores, respeto a la diversidad, empatía en todos los alumnos, pero también hago hincapié en las familias, ¿vale? Yo creo que
llevaremos, y yo creo que se reducirán estas tasas o estos datos de acoso escolar, porque después lo que queremos todos es que haya una sociedad que respete a todas las personas, porque todos tenemos derecho tanto a la educación como a que nos respeten. ¿Vale? Pues ahora, ya os lo he anticipado, pero vamos a pasar a esta parte de testimonios. Bueno, principalmente lo que ha dicho Jorge es al final una guía de apoyo a la labor docente y también de apoyo a las familias, que se pueda adaptar y utilizar según la realidad de las aulas o la realidad de cada persona. Y simplemente eso, y que bueno, si en algún caso luego en los coles se quiere realizar alguna actividad concreta de las que hemos presentado y se quiere que dinamicemos o que participemos de una forma más activa, pues también se podría hacer, ¿vale? Pero bueno, principalmente esto, al final son contenidos y cosas que se deben trabajar de forma transversal, más allá de ponerse a hacer una actividad, una cosa concreta, ¿no? Son valores que hay que ir integrando, pero cualquier cosa la comentamos. Y ahora esta parte ya de testimonios. Bueno, como dice Inés en su vídeo, que es una de las cosas que más me gusta para poder entender, ¿no? Debemos saber escuchar. Entonces yo creo que en esta parte de los testimonios vamos a escucharlas a ellas, que también hablan, Inés y Ana, bueno, hablan también del sistema educativo, de lo que ellas piensan del bullying, de lo que han sentido. Y bueno, el caso, por ejemplo, de Ana, que participó en la campaña de Mi Voz, Mi Historia, desarrollada este año en el grupo de Mujer, comenta un poco como ella, ¿no? Sí que habla de que sintió ese apoyo por parte del profesorado, pero no por parte del alumno, de sus alumnos, de sus compañeros, y al final ella lo que quiere ser es un referente también para los alumnos, ¿no? Está estudiando ahora infantil y pedagogía y bueno, pues es un testimonio que os hemos querido poner, ¿vale? Empezamos por Inés. Me cuesta comunicarme con la gente porque pues no suelo pillar o dobles sentidos, ironías, sarcasmos, aunque yo luego soy muy sarcástica, pero bueno, o las indirectas tampoco las pillo. También me cuesta hacer amigos y relacionarme con la gente, y pues hay pues estímulos sensoriales que me molestan mucho y a otras personas no. Las cosas no están adaptadas, tipo, si yo voy al cine tengo que ir con cascos porque me molesta mucho el sonido, o al restaurante es lo mismo. Hay gente, por ejemplo, que no puede ir a supermercados porque les molesta la luz y el follón y todo eso. Bueno, el sistema educativo entero. De hecho, no estoy estudiando nada porque no puedo. Y todo lo que he intentado hacer pues ha salido mal, entonces no... Me gustaría poder estudiar, pero por ejemplo no puedo hacerlo tal y como es. Nada sobre nosotros y nosotros. Pues bueno, no me lo he inventado yo, se lleva años diciendo en activismo de la discapacidad y de autismo sobre todo también. Y es un poco que se cuente con nosotros se cuente con gente autista para hacer cosas de autismo, o con gente discapacitada para hacer cosas relacionadas con la discapacidad. Que no se haga sin contar con nosotros, porque al final puedes conocer mucho algo, pero si no lo vives en primera persona se pierde información. Entonces, si cuentas con gente que sí que lo vive en primera persona, tienes ya como toda la información. Uf, qué pregunta más difícil. Pues... no sé. O sea, para mí es importante que se cambie el sistema educativo porque eso es la base de todo. Y un poco dejar de tratar lo diferente como algo malo, porque no es malo ser diferente, pero lo parece, porque cuando eres diferente es como que nadie cuenta contigo, nadie tiene en cuenta que tus experiencias pueden ser diferentes. Bien, me molesta mucho lo que he mencionado antes, de tener que elegir entre ser persona o ser autista, porque yo soy las dos cosas. Quiero decir, cuando tengo derecho a que se respete mi dignidad como persona y a la vez mis necesidades, por decirlo de alguna forma,
Y muchas veces cuando estoy en un sitio con gente y empiezo a hacer cosas raras, pues se cabrean o como que al principio me tratan bien y me respetan y tal, pero luego pues empiezan a mosquear cuando pues igual me agobio o me molestan cosas o no sé. Pero luego si digo que soy autista, pues como que dejan de verme como una persona y me molesta porque debería ser las dos cosas, que me respetaran todo. Porque yo soy persona y soy autista, no tengo que elegir entre una y otra. Es muy importante escuchar a las personas autistas y darles voz, porque realmente todo el mundo es capaz de comunicarse, pero hay que saber escuchar y hay que saber entender también. Y todo el mundo tiene algo que decir y es importante escuchar y tenerlo en cuenta. Vale, bueno, sí, son vídeos que incitan, ¿no?, a reflexionar y también a mí me entran como muchas ganas de comentarlos y de hablar, ¿no?, de lo que nos transmiten. Si queréis intervenir o decir algo que os haya llamado la atención, que, bueno, no sé, o compartir alguna reflexión, adelante. Y si no, pues continuamos, pero bueno, al final a mí la frase la hemos puesto, ¿no?, de me molesta mucho tener que elegir entre ser persona o ser autista. Me parece eso impactante. Al final ese trabajo en red tenemos que hacerlo todos y entenderlo como un global todos, ¿no? O sea, lo vivamos en primera o no en primera persona, como ella dice, ¿no? Bueno, pues pasamos ahora al testimonio de Ana. Hola, me llamo Ana Luis Evieto, tengo 21 años y tengo hipoacusia severa bilateral. Tengo audífonos y es desde nacimiento. Pues ahora mismo estoy estudiando infantil y pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid y voy a pasar a tercero de carrera. Elegí esta carrera porque desde pequeña me gustaban los niños y pues por diversos motivos de la vida pues quiero ayudar a esos niños a tener una infancia más feliz. Pues de pequeña iba a la Asociación de Hipoacúsicos de San Francisco en Huesca y pues me ayudaban pues al tema de la lectoescritura. En el colegio también iba a una clase de apoyo para que me ayudasen a las actividades del colegio. También he llevado un aparato desde primaria hasta la actualidad en la universidad, también lo llevo. Este es un ejemplo que lo lleva el profesor, entra el sonido por aquí y yo a través de micrófono y bobina lo escucho en los audífonos que llevo en ambos lados y así escucho mucho mejor las clases y puedo atender mejor. Sí, por supuesto, tuve que ir a clase como cualquier niño, pero también por mi discapacidad auditiva tuve que hacer un plus de esfuerzo yendo a clases de logopeda para aprender a hablar, a escribir, a escuchar. Y esto me ha permitido poder estar ante vosotros explicando toda esta experiencia. Y mi gran apoyo fundamental fue mi madre, porque fue la que me impulsó a ir a las clases de logopeda todos los días, todos los años. Yo no quería y al final, pues mira, a día de hoy estoy muy tranquila porque sin ella ahora mismo no podría hablar ni escribir ni nada. Y se lo agradezco mucho, mamá, gracias. Pues cuando termine mi carrera lo que quiero es ayudar a concienciar en la diversidad que existe y también ser un referente para los niños, porque yo cuando era pequeña no tuve un referente que tuviese el mismo problema que yo. Y a pesar de que no he tenido referente cuando era pequeña, todos mis profesores a lo largo de la vida me han ayudado muchísimo y me han apoyado en todo lo que necesitaba. Sin embargo, no he sentido el apoyo de mis compañeros y es algo que yo quiero cambiar en un futuro cuando esté en un aula, evitar todo ese acoso, ese bullying y ese menosprecio a las personas que pueden tener algo diferente a otros niños. Vale. Bueno, pues terminamos esta parte de testimonios y ahora con Jorge, que ha preparado una parte de preguntas, una reflexión a través de una aplicación. Bueno, y trabajaremos
Os anticipamos esas preguntas y ahora Ana y Jorge van a explicar cómo funciona para que se conecten los que están conectados online y también desde aquí, a través del teléfono móvil, podemos participar, ¿vale? Serán respuestas anónimas y ahora Jorge os explica un poquito más. Sí, claro, si preguntamos así, nadie va a responder, entonces así anónimamente y con las nuevas tecnologías os podéis meter en menti.com, ¿vale? Y con el código de arriba, que os lo digo, pues si no lo veis desde ahí, que es 25 73 449, podéis responder a las preguntas. Nosotros, pues en la parte de abajo derecha se ve cuánta gente está participando. 25 73 449, ¿vale? Dejamos 2 o 3 minutos para que podáis contestar. Hay esta pregunta, que hay dos en una, y después os pasaremos a la siguiente, pero primero damos 2-3 minutos. Para personas que no sean docentes y como lo enfocamos mucho a preguntas al aula, pues bueno, igual podéis hacer pues alguna situación de acoso que hayáis vivido en vuestra etapa escolar o en vuestra vida, que os hayan contado, que os haya, ¿vale? Para que participemos todos si os apetece. Van llegando respuestas. Sí, Los que estáis conectados podéis participar igual como es a través del código, como os ha dicho Jorge, podéis participar, ¿vale? Bueno, aquí puede... Para que te escuchen desde casa. Sí, que si no, no te escuchan. Bueno, vamos a mirar las distintas opciones. A ver, eso, digamos que utilizamos estas plataformas de nuevas tecnologías para que puedan participar todo el mundo y anónimamente. Pues, por ejemplo, si estuviéramos en un aula de primaria o de secundaria, podríamos preguntar si ha sufrido alguien acoso o visto algo, y nadie tiene que saber quién ha sido o no, y luego puede decir el profesor que cualquier persona que tenga algún problema puede hablar con él, ¿vale? Aunque si estamos sensibilizando o haciendo alguna actividad, yo creo que si tenemos esa actitud de ver las emociones o las caras cuando estamos haciendo esa actividad, ya podemos ver quién casi está sufriendo acoso. Entonces, siempre en las actividades, cuando estemos haciendo, ver las caras de los niños o el comportamiento o las expresiones corporales es muy fácil detectarlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, de alguna contestación, bueno, casi todas son sí, no, por eso hemos puesto también y cuáles han sido. Pues los que habían puesto sí, pues algunos han puesto sí. En mi infancia era bastante común y normalizado tener motes, discriminar siempre a los mismos y nadie hacía nada, ¿vale? Pues contra eso queremos hacer, pues eso, más sensibilización, y sí que vamos a estar apoyando a todo este problema. Si una compañera del colegio sufría burlas por parte de otras alumnas, vale, pues por ejemplo esa persona que ha puesto eso, pues como se enteró, era testigo, pues intentar o hacer partícipe o estar activo en esta problemática. Otra respuesta a una situación donde se le hacía el vacío a una alumna sin discapacidad. Bueno, aquí como lo hemos abierto en general y no solo a discapacidad, pero bueno, en general también estamos hablando de acoso, ¿vale? Y luego para abajo, ¿puedes bajar? Vale. Aquí, por ejemplo, sí, aunque no directamente, de pequeñas las chicas más vulnerables por algún aspecto físico motivo de burla, como ser gordo, siempre eran el foco de los chistes
y las risas de los demás. Vale, no hay que caer en la situación de decir, es que los chicos en estas edades son tal, y claro, como tiene síndrome de Down o tiene TEA o tiene una característica o una capacidad o una discapacidad en una de esas tantas capacidades que hay, no dar por supuesto que pueda haber una cosa. Nos tenemos que poner en la situación de todos, porque en alguna situación me han dicho, sí, es que los chicos de esta... A ver, pues si estás de profesor, bien tendrás que ahí poner un poco de freno. Vale, luego no en primera persona, pero sí que he sido testigo de varias situaciones donde se hacía acoso escolar, ¿vale? Pues entonces eso, también activar a esas personas, no solo a agresores o a acosados, sino también a los testigos, porque ellos pueden dar mucha ayuda tanto a la persona acosada como al acosador, porque también el acosador es una víctima, porque en el futuro la persona esa, digamos, en la sociedad, digamos que no va a dar nada positivo y seguro que tiene muchos problemas, o a lo mejor no sabemos si tiene problemas en casa también, trabajarlo de manera contextual y de qué contexto tiene cada persona, tanto el acosador como el acosado, ¿vale? Luego sí, trato diferente o desprecio ante alumnos diferentes, pues eso, respecto a la diferencia, a la diversidad, porque todos somos diferentes. Puede decir alguien, sí, nosotros somos iguales, y el profesor puede sacar diferencias porque, primero, por ejemplo, en el aprendizaje no todos aprenden igual y da igual que todos saquen un 10, pero aprenderán de forma diferente, cada cerebro es diferente, diferentes emociones, diferentes experiencias, diferentes familias. Entonces, ese respeto a la diversidad, aunque salgan ahora más cosas nuevas, ya haya más de diversidad, hay que respetar, ¿vale? Y luego se tendrán varias situaciones y en la es, ¿vale? Pues podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Qué recursos utilizáis contra el acoso? Tanto prevención como ha sucedido algo y qué necesitaríais, ¿vale? El código QR no sé si va y lo mejor es poner bueno, yo creo que en la misma, como es el mismo código, os saltará la misma pregunta, ¿vale? Bueno, al final lo que estábamos comentando, ¿no? Es el tema del acoso, pues por todos los factores que interfieren y la multiplicidad de factores que interfieren, pues es algo que es complicado de erradicar y de detectar en muchos casos. Y bueno, pues dejamos contestar a esta pregunta. Lo importante es los adultos que estamos ante menores que están tanto en primaria y secundaria, aunque, por ejemplo, estas guías y estas formaciones, pues también al profesor, tanto a equipos directivos como a las familias, como hemos dicho, profesorado, pero también profesorado de las universidades que estén formados en dinámicas y en sensibilizaciones para que haya un buen clima en el aula, es también importante. Entonces, aparte de primaria, secundaria, para el profesorado, pues también lo podemos lanzar a otras instituciones, a otros profesionales, que seguro que les sirve de ayuda en un futuro. Bueno, pues vamos a ir leyendo algunas de las respuestas. Como comentaba en la primera, como estaba diciendo ahora Jorge, la importancia de las sensibilizaciones y el empoderamiento de las personas más vulnerables. Como hemos dicho, en el acoso interfieren muchos factores, pero es cierto que uno de los que hace a las personas con discapacidad más vulnerables es porque suelen dirigirse a la diferencia, ¿no? Sea del tipo que sea. Intentar ver el motivo para poder llegar a utilizar los recursos necesarios. Al final, esto es muy importante por no ir solo a lo que vemos, ¿no? Al final, sino ir a la raíz. No solo al síntoma que se está produciendo, sino a la raíz.
Coordinación con el equipo docente, orientación del centro y familias, al final lo que decíamos de ese trabajo en red, activar protocolo y trabajar en tutorías y en el aula, pues lo que decimos, ¿no? Esa parte más transversal, dinámicas que permitan ponerse en el lugar del otro, analizar situaciones reales. Bueno, pues en esta parte sí que hemos querido incluir una parte nosotros en la guía, una actividad de esto a través de los role-playing o a través de personajes famosos, bueno, pues para poder trabajar, ponerse en el lugar del otro. Intentar ver el motivo para poder llegar a utilizar los recursos necesarios, esa yo creo que la he leído antes. Como madre, enfatizar mucho a mi hijo que la diversidad es buena y normal, que no hay que tener miedo ni rechazo a lo diferente. En definitiva, informar. Al final, lo que hablamos, ¿no? El trabajo de toda la comunidad educativa también es muy importante en las familias, desde casa y también desde dentro, ¿no? Integrando a las familias como parte del proceso de aprendizaje y normalizar esas diferencias desde casa, por supuesto. Al final, las familias, ¿no? Somos el referente. Prevención, formación de alumnado y profesorado, observación por parte del alumnado, dándoles espacios de participación. Necesitaría mayor tiempo de coordinación. Bueno, esto de darles más espacio de participación me recuerda a lo que comentaba Inés, ¿no? de hacer cosas para las personas con discapacidad y para todo el alumnado en general, para ellos y a veces tenerles en cuenta, ¿no? Pues darles voz también de qué necesitarían, o esa parte sí que es muy importante. Sensibilizar y trabajar con las víctimas y con los acosadores. Se necesitaría mayor formación al profesorado para saber cómo gestionar mejor ciertas situaciones. Sí, al final, bueno, pues nosotros lo que intentamos es promover ese trabajo en red porque, como decimos muchas veces, al final el centro escolar es el que detecta, el que activa, el que, ¿no? Y también, pues a veces cosas externas desde fuera que puedan aportar pues esa formación más específica o esas, pues desde aquí es algo que también queremos promover. Aquí en estas respuestas lo de las dinámicas que hemos dicho y que hemos puesto en juego en esta guía, pues por ejemplo con los cortos o películas pequeñitas se puede poner uno en el lugar del otro y ver, porque además son impactantes y cuando los ves, da igual que son cortos para educación, pero los ves en los adultos y te llegan, ¿vale? Y no o a lo mejor un corto que sea de adulto no puedes pensar a lo mejor, pues que no van a coger nada los alumnos, no, a lo mejor sí, estamos que a lo mejor no pueden coger un contenido o cualquier cosa, pero la empatía yo creo que con estos cortos y con estas dinámicas yo creo que son muy prácticas, ¿vale? Y luego pues eso, la familia es importantísimo, ¿vale? Saber quién piensa en la familia, que todos tenemos derecho y por tener una discapacidad. Y luego hablando de la discapacidad, y luego saber que cualquier persona, bueno, o todos vamos a tener una discapacidad, o de pequeño o adolescente, después en la vida adulta vamos a ser todo el mundo, vamos a tener que necesitar apoyo, porque la discapacidad es que en alguna de las capacidades que tenemos vamos a necesitar más apoyo o más tiempo para realizarlo, o sea que, o porque tengamos algún accidente, o ya cuando seamos mayores nuestras capacidades se van deteriorando, ahí vamos a estar en la misma situación que están a lo mejor niños de primaria o de secundaria. Entonces eso también lo tendremos que ver y sensibilizar de que en muchas situaciones la vamos a vivir nosotros cuando seamos mayores, si llegamos a ser mayores, claro, eso nadie lo sabe. Bueno, pues ahora volvemos a la presentación. Ana, porque ya no ha habido más respuestas. Si desde aquí alguien con voz quiere decir algo, pues yo os voy a animar todo el rato a eso. Vale. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la última parte, que para mí es mi favorita. Bueno, creo que a través de los cuentos se pueden trabajar muchas cosas y no solo cuentos para trabajar con el alumnado, ¿no? Sino también para nosotros como alumnos la lectura nos puede invitar a reflexionar.
Y bueno, a través de este cuento que le va a dar voz Lourdes Clemente, que va a subir aquí con nosotros, bueno, pues traslada muy bien la realidad que vive una persona, ¿no? Que es un cuento, luego compartimos, no sé si queréis lo que os parece, pero es un cuento duro, pero a la vez necesario, ¿no? También transmite esperanza y, bueno, está escrito por Raquel Rodríguez García y las ilustraciones son de Elena Ferrandiz. Hemos conseguido contactar con ellas, por eso vamos a publicar las imágenes a medida que la voz se la va a dar Lourdes, así que puedes subir cuando quieras. Hola, buenos días. La verdad es que... Ay, sí. Bueno, este cuento trata de lunes a viernes antes de las 3. Está muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya poco más podemos añadir. Así que gracias por venir, a los que os habéis conectado desde casa también. No sé dónde mirar para despedirnos, pero si queréis decir algo más desde casa, desde aquí, o bueno, lo dicho, tenéis ejemplares para los que habéis venido y para los que estéis conectados desde casa. Luego Arantxa lo compartirá, ¿vale? Eso, ya está en la web. Mira, pues ya está, ya lo tenemos en la web y descarga gratuita, así que difundirlo y utilizarlo. Muchas gracias.